51 y continuamos aquí en la Alpispa porque también continuamos muy pendientes a los incendios, ¿no?, que continúan activos en la península. Por ejemplo, tanto ya en Ávila y Madrid, como sabrán, hay más de 55.000 personas evacuadas y ahora mismo pues nos encontramos en 24 horas esenciales antes de que llegue esa cuarta ola de calor que está prevista en la península, que como también saben, la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado un aviso especial por una ola de calor que también afectará a Canarias, todo esto desde mañana miércoles, así que pues seguimos pendientes. Volviendo a la península, a esos incendios, pues unas horas esenciales para poder seguir luchando contra estos incendios, que para poder entenderlo un poquito más qué es lo que está pasando, vamos a saludar ya al ingeniero de montes y máster en incendios forestales, Jesús Barranco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos viendo imágenes quizás impactantes, ¿no? Las que vemos con esas llamas tan altas, esos fuegos pues tan fuertes, ¿no?, que estamos viendo, porque exactamente, ¿qué tienen de diferente los incendios que estamos viendo ahora mismo con los de hace quizás 10, 20 años? Bueno, la verdad es que en las últimas décadas hemos visto cambios importantes en los incendios forestales, ¿no? Desde los años 50, sobre todo hacia adelante. Hace un tiempo incluso se empezó a escuchar bastante el concepto de generación de incendios como una forma de tratar de describir un poco el perfil de incendios que estábamos viendo en nuestros tiempos. Allá por el 2010 o demás empezamos a hablar de los de quinta generación, que tenían ya que ver un poco con la deriva climática que tenemos, ese calentamiento global que sufre el planeta y que se ve, los que trabajamos en el mundo de los incendios lo vemos a diario, y que empezó a generar además que los incendios tuvieran cierta simultaneidad, que es algo que estamos viendo también ahora mismo en la península. Teníamos los de Ávila, los de Madrid, tenemos también los del Levante. Esa simultaneidad, unida además a incendios de muy gran tamaño, los que se llamaron mega incendios, son un problema porque de repente los medios que tienes y que están preparados para asumir determinadas cargas de trabajo se encuentran ya muy repartidos. Y en los últimos años, desgraciadamente, hemos empezado a hablar de un concepto que es el de sexta generación, que son incendios que modifican incluso la meteorología alrededor del lugar donde se producen. Se generan pirocúmulos, nubes que están generadas exclusivamente por el incendio, que provocan luego desplomes de esas masas de aire, vientos muy rápidos, muy cálidos. Tenemos muchísimo combustible en nuestros montes, hay un problema de gestión del territorio enorme y se van sumando cositas. En realidad hay un deseo a veces de encontrar la razón como si hubiera un botón que pudiéramos pulsar, pero lo cierto es que son un montón de factores juntos. Hablamos de meteorología, hablamos de cambios de usos en el paisaje, hablamos de la forma en la que se trabaja en el ámbito de la prevención y de la extinción. Son muchos factores, pero nos encontramos con incendios como los que tenemos hoy en día, que cuando digamos que se van de la mano, alcanzan intensidades y extensiones un poquitito apabullantes, y que, bueno, pues a los que estamos en el sector nos tienen muy entristecidos últimamente, como podemos imaginar. Se escuchan estos días conceptos, de hecho los acabas de nombrar, quinta generación, y creo que acabas de nombrar sexta generación también. Sí, hace un par de añitos empezamos a hablar ya del tema de las cestas, que son, bueno, incendios también dentro del ámbito, es una prolongación, digamos, del caso anterior, ¿no?, donde vemos además esas grandes nubes que se generan por encima de los incendios por todo el potencial térmico que tienen los incendios. Esas nubes, cuando el incendio pasa, se desploman, generan vientos secos muy rápidos y muy fuertes, que hacen que los incendios avancen en direcciones muy erráticas. Tuvimos casos hace unos años también en Portugal, que hubo muchos fallecidos durante la evacuación, y hemos ido viendo elementos característicos de este tipo de circunstancias en los últimos años, y en estos últimos días en los incendios de Madrid y Ávila se han visto también patrones que encajarían con esa descripción, ¿no?, que realmente es un elemento simplemente descriptivo, Claro. una forma de catalogar para hacernos un poco a la idea de qué nos podemos encontrar en el incendio. Claro, porque en este caso, en estos últimos días, lo que estamos viendo en la península, en esos incendios, hablamos tanto de una mezcla de conceptos, como bien dices, es una forma de darle nombre, ¿no? Tanto de quinta como de sexta generación. Vamos a repasar exactamente cuando hablamos de incendios de quinta generación, por qué se consideran de esta generación, ¿no? ¿Qué características tiene tan fuertes, sobre todo, ¿no? Empezamos a ver ahí, con los de quinta, los de cuarta generación, son los incendios de interfaz urbano-forestal, cuando empezaron a aparecer esa mezcla de incendios, ¿no?, que afectaban también a poblaciones, tanto porque el monte se acercaba a las viviendas como por el hecho de que las viviendas se imbricaban en el monte. Y luego se describió como quinta esos incendios que empezaron a aparecer a partir del 2010 aproximadamente, de gran tamaño, donde se notaba ya la influencia del cambio climático a nivel de olas de calor, de advecciones saharianas, del cambio en las condiciones que tenía la vegetación del monte, que se estaba volviendo más sérica, más seca, con mucho más material fino muerto, que generaban muchísima intensidad, pero que además se producían muchas veces de forma simultánea.
Recordamos que nos ha pasado mucho también en Canarias, donde teníamos, por ejemplo, incendios a la vez en Tenerife o en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma en Gran Canaria, El Hierro. Son escenarios donde la climatología está afectando a toda una región con determinadas condiciones, y eso, además de la gravedad en sí de los incendios, encima nos obliga a repartir medios, lo cual es un problema añadido a la intensidad que estaban alcanzando, ¿no? Y desde hace unos añitos, como estábamos hablando, vemos algunos incendios ya que, independientemente de que sean simultáneos o no, tienen esa altísima intensidad tal que, por decirlo de una manera a lo mejor un poco más simplista, generan su propia meteorología alrededor del incendio, generan sus propias tormentas secas alrededor del incendio, puede incluso llover de forma puntual por delante del incendio porque se están generando nubes de tormenta asociadas al incendio, porque es una lluvia que no tiene un efecto sanador, sino que es parte de la dinámica del incendio, rayos, vientos racheados y un potencial que hace que ya, entre comillas, dé un poco igual si tienes ola de calor o no, porque las condiciones que genera el incendio son tales que se retroalimenta a sí mismo con ese perfil, ¿no? Y después también, por definir conceptos, también estamos hablando en estos últimos días de la regla 30-30-30, que realmente lo has comentado un poco por encima, ¿no? Pero exactamente esta regla, ¿qué significa? Sí, eso es una especie de regla mnemotécnica y un poquitito indicadora. A veces se escucha, ¿no?, cuando se hablan de los incendios, de esta regla como si fuera un principio universal. Es solo un elemento orientador, ¿eh? No tiene, Claro. no tiene esa gravedad, digamos. Pues bueno, cuando tienes temperaturas de más de 30 grados, tienes vientos de más de 30 kilómetros hora y tienes humedades relativas en el ambiente del menos del 30%, son condiciones en las que sabes que generalmente los incendios van a tener mucha mayor facilidad para progresar. O sea, no se trata de que un incendio se produzca por esas condiciones, pero si se produce en esas condiciones va a ser más virulento, va a tener mayor facilidad para arder, la vegetación tiene menos humedad, el viento complica los escenarios, después depende de muchísimas cosas, ¿no? A nosotros, por ejemplo, cada vez que tenemos una presión sahariana, normalmente estamos en esas circunstancias. Cada vez que nos entra en verano el tiempo sur, solemos estar con vientos de esos perfiles, solemos tener esa humedad relativa por el suelo, etcétera, ¿no? Pero algunos de esos factores pueden no estar cumpliéndose y el incendio ser terriblemente difícil de apagar independientemente de ello, ¿no? Ya he definido un poco, ¿no?, los incendios a los que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Claro, vemos comportamientos que, como bien hemos explicado, quizás hace unos años atrás no veíamos. Por ejemplo, comportamientos como que cambie la dirección completamente de un momento para otro y camine muy rápido, que salten carreteras, ¿no?, que en su momento quizás cuando llegaba a la carretera era un punto para frenarlo. Ya quizás estos términos ya empiezan a cambiar, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, esa es una de las cosas que se suele asociar a lo que estábamos hablando ahora con los casos de sexta, no porque no pasara en ocasiones antes, porque eso a veces Mm. también se utiliza raro y alguien te dice siempre, no, hombre, yo recuerdo que en el año 95 en el incendio, sí, no se trata de que sean cuestiones exclusivas, sino de que ahora las vemos con mucha más frecuencia. Esa generación, por ejemplo, que hablábamos de sexta, que eleva una nube de aire cálido por encima del incendio y cuando el incendio avanza esa nube se desploma y genera vientos racheados de mucha fuerza, hace que, por ejemplo, líneas que utilizábamos antiguamente, como podían ser cortafuegos, como pueden ser una autovía, etcétera, ahora ya no nos protejan frente a esas condiciones, porque tenemos vientos que no van en la dirección del viento dominante, porque cae ese aire y es como quien derrama un balde de agua en el suelo y salpica en todas las direcciones, corren con muchísima rapidez y la velocidad que estábamos viendo en el incendio antes del momento de ese desplome no tiene nada que ver con lo que nos encontramos justo en los siguientes minutos. Son fenómenos que duran poco tiempo, pero que te desarticulan por completo todo lo que podías estar haciendo para defender un incendio. Te pueden quemar un pueblo, te pueden quemar una carretera, te pueden comprometer una evacuación y, sobre todo, que es un factor que hay que recordar, ponen en peligro a muchísimas personas, incluyendo a la gente del operativo, que se expone durante todos estos días a condiciones de trabajo muy complicadas a la hora de extinguir estos incendios. Y estamos preparados para poder extinguir un incendio de este tipo, porque justo lo acabas de decir, ¿no? Se han hecho virales esas imágenes de esas personas que están trabajando en primera línea, de tener que salir corriendo, ¿no? Porque esas llamas le Sí. duplican en tamaño y, claro, en primera fila, pues poco pueden hacer. Buf, a mí me pillas hoy muy bajito de ánimo para esta pregunta. Yo estoy triste y estoy desilusionado porque esta es una conversación que tenemos cada verano. Claro. O sea, no es este incendio, no es porque ahora suceda. El incendio que está sucediendo este año, los incendios que suceden este año, no es porque se hayan hecho cosas mal este año, que es algo que también sucede. Buscamos siempre una respuesta inmediata al problema, ¿no? Llevamos muchos años con esta cuestión, no acabamos de afrontar los problemas estructurales que tenemos
con la gestión del territorio. Esto es un problema de territorio. Hay agravado por un escenario climático, pero hay un problema de gestión del territorio que tenemos que resolver. Es un puzzle que no somos capaces de cuadrar. Desde hace 70 años hemos cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionábamos con nuestro entorno. Nuestro entorno ha seguido evolucionando a su manera y, por otro lado, la climatología ha tomado una deriva que está corrigiendo determinados escenarios que tenemos en los montes a la fuerza. Y nosotros estamos en medio sin tomar realmente decisiones a ese respecto. Todos los años, cuando llega esta época, hablamos desde la emoción, hablamos de que el monte está sucio, hablamos de los medios, nos tiramos los trastos a la cabeza de un lado a otro, el que está en la oposición critica al que está gobernando y el que está gobernando se recuerda el de la oposición cuando estuvo antes, y dentro de 2 meses el tema desaparece de la conversación. Entonces, durante el resto del año, que es cuando deberíamos aprovechar la energía de esta emoción, de esta indignación, de esta preocupación, para tener un debate racional, no lo tenemos. Nos olvidamos de esto hasta que vuelva a llegar el verano que viene. Y el verano que viene, pues dependiendo del territorio, si el dado dice, la moneda dice cara, estaremos tranquilos, y si dice cruz nos vuelve a tocar un incendio y volvemos a sacar el debate adelante. Entonces, yo creo que ahora mismo hay lugares que están haciendo trabajos muy interesantes en esta línea. En Canarias se están haciendo cosas a este respecto, se están buscando recuperar paisajes mosaicos, se están incorporando perturbaciones naturales en el medio que lo habían abandonado, como el caso del pastoreo, se siguen haciendo trabajos silvícolas en determinadas cuestiones, se están profesionalizando algunos servicios de extinción de una manera muy avanzada y se está mejorando en trabajos de coordinación. La sensación que tenemos es que la deriva del territorio y de la climatología va más rápido que la velocidad a la que nosotros estamos implementando medidas. Aprovechemos este Entonces, momento. Sí. complicado. Claro, como bien dices, es complicado. Al final el trabajo, que siempre lo decimos, ¿no? Y es como comentas, todos los años lo repetimos aquí. Con suerte hasta el momento, esperemos, toquemos madera, no nos toque un gran incendio aquí en nuestra tierra, ¿no? Pero... Sí. ¿Qué tenemos que hacer, no? O sea, es difícil explicarlo, como bien me decías, es difícil dar una respuesta ahora mismo, pero, por ejemplo, hablabas del mosaico, ¿no? Lo repetimos todos los años sí. Explicamos qué, volvemos a repetirlo, ¿qué es exactamente esto? Bueno, nosotros hay que tener en cuenta que tradicionalmente, cuando vivíamos muchísimo más del territorio, del campo, todos los terrenos que estaban cerca de las zonas habitadas, por ejemplo, tenían una fragmentación, había distintos tipos de terrenos, había zonas forestadas, pero había cultivos, había zonas de frutales, había muchísimas interrupciones, digamos, en el territorio que hacían que, si pensamos solo desde el punto de vista de los incendios, que eso también es una cuestión, porque centrarse en el fuego, dificultaban que el fuego avanzara. Y no solo es que lo dificulten, sino que incluso cuando avanza de una manera diferente. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que incendios va a haber. La cuestión es cómo son esos incendios. Cuando llegue el incendio, va a ser un incendio más moderado, que me permita a mí, sacrificando parte del monte, poder apagarlo con seguridad, apagarlo bien, que no se queme en casas, que no muera nadie, que no haya grandes daños. Eso se puede conseguir, por ejemplo, teniendo determinadas zonas con fragmentación, con paisajes diversos, donde se te mezclan los almendros con parcelas que están adecuadamente podadas y limpias, con otras zonas agrícolas, con zonas forestales, pero que se han trabajado. Ese tipo de cuestiones se están trabajando en algunos territorios, en distintas islas también. Pasa en Gran Canaria, pasa en La Palma, que se está trabajando mucho con el almendro. En su momento en el Hierro se hicieron intervenciones relacionadas con las higueras, también cerca de zonas habitadas, etcétera. Y si por lo menos le quitamos a la sociedad la presión de que el incendio amenace las zonas habitadas, los servicios de extinción se pueden dedicar a la extinción del incendio, no a la protección de las viviendas, que lógicamente es una prioridad cuando se producen, ¿no? Hay distintas cosas que se pueden hacer, pero exigen también una cuestión que a mí sí me gustaría comentarlo ahora, sí, claro. si te parece bien, y es paciencia y un compromiso por parte de toda la sociedad, porque nada que hagamos hoy va a cambiar los incendios del año que viene. Hay una tendencia también a tratar de establecerlo así de forma inmediata. O sea, estamos hablando de cambiar la forma en la que gestionamos el territorio. Las medidas necesitan 5, 10, 15 años para que sean realmente efectivas. Es decir, vamos a tener que trabajar con continuidad durante un tiempo para poder tener cambios en ese paisaje. Si tenemos suerte y no hay incendios, normalmente funciona. Si tenemos la mala suerte de que se produzca algún incendio, a veces lo que sucede es que ponemos en cuestión todo lo que se ha estado haciendo por el camino. Y eso es complicado, porque pedir a toda la sociedad que entienda que las medidas que estamos aplicando se van a ver a futuro y no el año que viene ni el siguiente, es un salto de fe importante, y entendemos que a veces puede no ser suficientemente claro.
pero hay que partir de la base de que todo lo que se está haciendo en las distintas islas, si el año que viene hay un incendio enorme en cualquier isla y dicen, pues mira, esto que estaban hablando de hacer paisajes mosaicos, de los tratamientos en zona, esto no sirve para nada. No, es que esto no funciona así, por desgracia. Ojalá hubiera un botón que nos permitiera apagar el problema de los incendios, pero la naturaleza, que lleva 60, 70 años sin una supervisión activa del territorio por parte en nuestro caso en Canarias, de nosotros, va a necesitar tiempo para que podamos reajustarla a otros modelos, y eso requiere paciencia. Me quedo con ese dato que dabas de que estas medidas, para que sean efectivas, tienen que pasar de 5 a 10 años. Entenderlo, y ojalá, como bien dices, ¿no? Que los incendios nos respeten ese tiempo. Y ya para acabar, sí me gustaría rápidamente, Jesús, antes de irnos, claro, lo comentas, ahora mismo se está trabajando en que ese fuego no llegue a las casas, en evacuar a personas. Entonces son muchos vecinos y vecinas que ven sus casas, que ven su tierra en la que han crecido en peligro, y muchas veces quieren ir de voluntarios y quieren ir al frente a luchar contra ese fuego. Claro, también entender que a veces, si no tenemos la formación o los conocimientos, puede ser peligroso para ellos también, ¿no? Que quizás a veces pues tenemos que intentar aguantarnos y no acudir a donde está el fuego. Sí, yo creo que esa es una de las grandes crisis que tenemos todavía en el mundo de la extinción, y es la gestión del voluntariado. El voluntariado es fundamental, es imprescindible, porque nunca sobran manos cuando llega el incendio. El dónde y el haciendo qué es una cuestión diferente. Creo que es necesario que la gente cuyos bienes están en peligro tengan la posibilidad, si lo desean, de colaborar con la protección de aquello que está en riesgo. Hay muchas maneras de hacerlo, porque a veces se puede ser voluntario desde la logística que va al incendio, ayudando a la gente evacuada, y hay mecanismos que suelen depender de ayuntamientos, de cabildos, para que la gente pueda participar incluso en labores de extinción que no tienen que ver con la primera línea, no necesariamente en esos ámbitos, pero hay muchísimas agrupaciones de protección civil o similares que están trabajadas, entrenadas y formadas y preparadas para poder realizar funciones, eso sí, siempre dentro de la estructura del incendio. Yo sé que este es un tema delicado y va a haber gente que no está de acuerdo conmigo. En mi cabeza, cuando damos formación de incendios, siempre diferenciamos un voluntario de una espontánea. Un voluntario es una persona que va a desempeñar una función para la cual está cualificado. Cuanta mayor cualificación tenga, más arriesgada, lógicamente, podrá ser la función que represente, con un equipo determinado y siempre dentro de las órdenes de la estructura. O sea, el operativo de incendio tiene que saber quién está en cada sitio haciendo qué, ¿no? Porque puede haber maniobras que, si no, les pongan incluso en riesgo a ellos. Un espontáneo es una persona que, sin conocimiento del resto del operativo, trata de hacer una labor que seguramente entiende como muy importante para la defensa normalmente de sus viviendas, pero que puede ser peligrosa para ellos y puede ser peligrosa para otra gente también, porque en muchos casos lo que sucede es que hay unidades que tienen que ir a ayudar a evacuar a esa gente en lugar de estar haciendo otras funciones e incluso ponerse en peligro, ¿no? Hay, de todas formas, muchas medidas. Todos los cabildos despliegan todos los años recomendaciones para las viviendas, para que nuestras viviendas estén más seguras, recomendaciones que indican cómo tenemos que confinarnos si tuviéramos que quedarnos dentro, cómo tenemos que despejar, que limpiar el alrededor de nuestras casas. A todos nos gusta tener vegetación cerca de nuestras viviendas, pero lo cierto es que en el escenario en el que estamos hoy en día es inseguro. Y hay que apartar vegetación, hay que apartar sacos de elementos fungibles que podamos tener alrededor, hay que apartar abonos, hay que apartar palés, hay que apartar ramas, hay que tener persianas. Hay un montón de cuestiones que están a disposición de cada uno en cada isla que podemos hacer para que cuando llegue el verano haya muchas menos posibilidades de que tengamos que vernos en esa disyuntiva de decidir qué hacemos, si tratamos de apagar o defender nuestra casa por nuestra cuenta, si nos evacúan, etcétera. Yo le pediría a la gente que prestáramos atención a esas cuestiones antes de que llegue el momento del incendio, que es cuando normalmente ya es más complicado. Pues bueno, esa precaución, como decimos, diferenciar entre voluntarios y esas personas, ¿no? Que, como decías, que van e intentan con toda su buena fe ayudar, y que a veces pues no nos damos cuenta que puede ser peor incluso para uno mismo, ¿no? Que no ponernos en peligro. Jesús Barranco, ingeniero de montes y máster en incendios forestales, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte este verano.